El futuro rey de los piratas. La influencia de Monkey D. Luffy en los últimos años ha trascendido todas las barreras que un personaje ficticio puede atravesar. Este carismático pirata se ha convertido en el sol dentro de la vida de millones de personas. Y todo empezó en 1997 cuando el genio Eiichiro Oda estrenó el que se convertiría en uno de los relatos más ambiciosos que se han creado, One Piece. Oda nos introdujo a su protagonista, Luffy, un joven soñador, fuerte y apasionado, quien está dispuesto a darlo todo para conseguir una vida donde pueda ser feliz y libre. Aunque claramente hay opiniones divididas en torno a la calidad del personaje de Luffy. Hay gente que cree que Luffy no es un buen personaje, ya que no sigue las reglas convencionales de la escritura y no tiene una evolución y desarrollo semejante al de otros personajes de la ficción, personajes que empiezan en un punto y terminan en otro completamente, y que tienen una transformación extremadamente visible. Pero hoy yo vengo a refutar todos estos argumentos que intentan rebajar el trabajo de Oda, quien en mi opinión logró construir el protagonista definitivo, el protagonista que todos deberíamos de conocer, del que todos deberíamos de aprender, Monkey D. Luffy. Para empezar, ¿cuáles son las reglas de la escritura? Hoy en día se ha mermado la apreciación al arte en este intento de diseccionarlo en pequeñas partes y así subir nuestro ego intelectual. Que no los engañen, la escritura al ser un tipo de arte y expresión no tiene reglas. Aunque obviamente el trasfondo y complejidad tienen importancia, en esta cultura moderna en la que muchos de los proclamados expertos quieren aparentar ser más intelectuales que el público promedio, se acaba sacrificando la experiencia del arte. Los sentimientos que este evoca, las preguntas sin responder, la fascinación por lo que tienes frente a tus ojos. Todo esto se pierde a la hora de encasillar al arte en una serie de reglas y tratarlas como absolutas. Stephen King plasmó este concepto de manera excepcional al principio de su novela 11-22-63, en donde un profesor de inglés en una preparatoria está revisando los ensayos finales de sus alumnos y se encuentra con uno que lo impacta de una forma cruda y profunda. Este es un ensayo con el poder de cambiar vidas. El ensayo le pertenece al conserje de la escuela, un adulto quien está cumpliendo su meta de obtener un título de preparatoria. En este cuenta su vida y cómo su padre mató a su madre y a sus hermanos. Por su falta de formación, el ensayo está lleno de horrores ortográficos, por lo que cualquier autoproclamado experto en las tan aclamadas reglas de la escritura hubiera visto este trabajo como una basura. Pero este profesor entiende lo que es el arte, y es conmovido por la honestidad tan brutal con la que este conserje narra su historia de vida. Su dolor se traspasa en el papel. Este conserje dejó una parte de su alma en este ensayo, y eso es la belleza del arte. No las especificaciones, ni la teoría, ni los análisis burdos e innecesariamente complicados. El arte es una herramienta para cambiar vidas, para inclusive cambiar al mundo. Es una forma de expresión, y lo que más importa son los sentimientos que evoca. Y tomando esto como base es como me atrevo a decir que Luffy es el protagonista definitivo. Luffy es un personaje hecho para hacerte sentir, para encender tus emociones más ocultas, esas que raramente sacas, y vaya que lo sabe hacer. Jamás había conocido a un protagonista con ese poder, que con tan solo ver una foto de él sonriendo mi día mejora completamente. Ver cómo se esfuerza en cada una de sus peleas me emociona y me motiva a ser una mejor versión de mí mismo. Y ver cómo trata a sus seres queridos, cómo confía en ellos y cómo es atento, simplemente me pone feliz. Me dan ganas de hacer lo mismo, de tratar mejor a las personas y siempre intentar ayudar a aquellos que valoro. Y es que Luffy no es un personaje hecho para desarrollarse de forma convencional, sino un personaje simbólico. Luffy, desde el primer momento que lo conocemos, es fuerte, y a lo largo de la historia su actitud no cambia y sigue siendo fiel a sus convicciones. Pero la transformación no es el punto central de este pirata, sino la representación. Luffy es una de las representaciones más únicas del superhombre descrito por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Nietzsche describe al superhombre como la forma más alta de conciencia y moralidad que un hombre puede alcanzar, así estando por encima del humano promedio. Y es que Luffy entra perfectamente en la descripción de Nietzsche. Primeramente, el superhombre tiene que ser libre de cualquier creencia, libre de las cadenas ideológicas que se imponen en la sociedad. Estas son cosas como la religión y la moral, ya que el superhombre debe de formar sus propios valores, poniendo como punto central la vida, y cualquier cosa que atente contra el bienestar de la vida irá en contra de los valores del superhombre. Luffy es una excelente representación de esta característica del superhombre, ya que para empezar, él no cree en ningún dios, y no le preocupa la vida después de la muerte. Él vive aquí y ahora. Él tampoco actúa bajo la percepción moral de la sociedad. Para la sociedad promedio, el marino es bueno y el pirata es malo.
y Luffy rompe con este estereotipo al ser un pirata que le importa el bienestar de las personas, que le importa la justicia, la libertad, que la gente tenga comida sobre su mesa. Vemos como Luffy se lleva bien y conecta incluso con marinos quienes tienen valores parecidos a los suyos, como Fujitora y Smoker, y vemos como Luffy choca con piratas quienes tienen valores opuestos a los suyos, como Teach. Y es que a Luffy no le importa si eres un marino, un pirata o un ciudadano, ya que él no se deja llevar por estas etiquetas impuestas por la sociedad. A Luffy simplemente le importa que seas una buena persona, que seas justo con los demás, que no abuses de tu poder y que no atentes contra la vida de otros. Luffy construye sus propios valores. Otra característica es la rebeldía, el rechazo por la autoridad, el no actuar como parte de un rebaño, el no ser pusilánime. Este es otro punto representado de manera ideal por Luffy, quien desde muy temprana edad siempre tuvo un rechazo por la autoridad, siempre abogó por su libertad y por hacer lo que él quiera. Vemos cómo rechaza la idea de Garp de unirse a la marina, y es que como un alma tan libre como la de Luffy se va a meter en una organización tan autoritaria. Luffy nació sin cadenas, él lo único que quiere es explorar, comer, deshacerse del mal que oprime a las personas y ver las maravillas que el mundo tiene que ofrecer, lo cual me lleva al siguiente punto. Luffy, al igual que el superhombre de Nietzsche, vive de forma auténtica. Y este, en mi opinión, es el punto más importante de todos y el que más representa a Luffy. Y es que Luffy es como un niño, teniendo una fascinación por el descubrimiento, por el aprendizaje, teniendo una capacidad de asombro completamente viva y unas ganas de vivir que se reflejan en la manera que se desenvuelve en el mundo. Luffy es completamente auténtico. Todos estos comportamientos que engloban a Luffy lo convierten en una de las representaciones definitivas de lo que el hombre tiene que ser dentro de la sociedad, de cómo debemos actuar, siempre poniendo el bienestar de la vida por delante. Esto es lo que hace que Luffy sea tan buen capitán y por eso su determinación es contagiosa, y vemos momentos de extrema valentía de parte de personajes que no son tan fuertes como Nami y Usopp. Y es que Luffy simplemente es así, transforma lo ordinario en extraordinario, con esa actitud tan firme. Y la cereza que corona el pastel fue la revelación de la verdadera identidad de Luffy y su fruta, la cual lo convirtió en el dios del sol, un guerrero de la liberación que es capaz de hacer reír a quien sea y se divierte cuando pelea, un guerrero que está destinado a liberar al mundo de su gobierno tan totalitario y corrupto. Es este punto narrativo el que consolida la grandeza de Luffy, el que establece claramente cuál es el propósito de este personaje y lo que representa. Y para concluir este video quiero dar mi punto de vista de lo que en realidad representa Luffy. Para mí Luffy representa la esperanza. Más que la libertad, más que la justicia, la esperanza. Ese sentimiento que muchos de los pueblos de One Piece habían perdido. Pueblos que habían caído en manos de tiranos y dictadores. Pueblos oprimidos por los piratas o por el gobierno mismo, o por los dos. Luffy llega a revivir este sentimiento y por eso vemos como en muchos arcos Luffy se convierte en un héroe para la sociedad. Y no solo lo vemos a través de los pueblos liberados, sino también a través de los espectadores mismos quienes vemos One Piece, espectadores quienes habían perdido la esperanza y Luffy llegó a salvarlos. Y obviamente también podemos ver esto dentro de su misma tripulación, cómo sus compañeros fueron rescatados por Luffy en momentos en donde la esperanza ya no existía. Por eso creo que Luffy representa la esperanza, ya que siempre ilumina los lugares en donde ésta ya no existe. En el mundo en el que vivimos, el cual es irónicamente distópico, un personaje ficticio como Luffy puede incluso llegar a entristecernos. En un mundo corrupto, roto completamente por los demonios del poder y lo material, en donde los gobiernos pueden cometer genocidios sin ninguna consecuencia como está pasando en Palestina, en donde las celebridades, los políticos, los empresarios y estas figuras de poder tienen la capacidad de ayudar con los problemas que atormentan a la tierra, como la hambruna, la desigualdad, y en vez de hacer eso se encierran en su burbuja. Un mundo en donde hay una miseria enorme, injusticia y corrupción, muerte y sufrimiento. En un mundo así, pensar en alguien como Luffy puede ser triste, ya que nos damos cuenta de que Luffy no existe, y la gran mayoría de la población, en vez de vivir libres y en constante rebeldía, incomodando a la estructura de poder, simplemente duerme en su cerebro con contenido basura, ideologías basura, y toda la basura que es puesta frente a nosotros por estos mismos sujetos que están en la cima de la pirámide. Sin embargo, mi esencia soñadora no me permite entristecerme por el hecho de que Luffy representa lo que nosotros, humanos del planeta Tierra, no tenemos. Yo elijo creer en que algún día la gente despertará y empezará a actuar como deberíamos estar actuando, buscando nuestra libertad, la justicia, buscando el bienestar de la vida sin dejarnos llevar por los placeres mundanos, por el poder o el materialismo. Elijo creer en la esperanza que representa Luffy. Me niego a dejar que la esperanza muera. Y es por eso que Luffy es el protagonista definitivo, ya que engloba perfectamente lo que en el mundo nos hace falta.
personas con criterio propio, personas dispuestas a luchar por sus derechos y libertad, por sus sueños, personas buenas que valoran sus relaciones cercanas, personas con el poder de cambiar al mundo, ya que algún día el mundo tiene que cambiar, el mundo tiene que ser mejor.